Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Ortega, soy estudiante de nuevo ingreso de la maestría en Educación Matemáticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. El día de hoy estaré presentando unos ejercicios que fueron propuestos en las Olimpiadas de Matemáticas de Puerto Rico del año 2018-2019. Todos los ejercicios que he considerado corresponden a la primera, segunda y tercera fase del nivel superior. Bueno, el primero de ellos que vamos a considerar dice lo siguiente. Los puntos N, M y L se encuentran a los lados del triángulo ABC, de modo que NM perpendicular a ABC, ML perpendicular a AB y LN perpendicular a AC, como se muestra en el diagrama. El área del triángulo ABC es de 36. Bueno, la pregunta acá es ¿cuál es el área del triángulo LMN? Es decir, del triángulo que se encuentra de color amarillo. Bueno, para ello vamos a realizar los siguientes procesos. Bueno, entonces, dado que el triángulo ABC es un triángulo equilátero, entonces pues los ángulos en sus vértices serán de 60 grados, ¿no? Es decir, la medida del ángulo CAB es igual a la medida del ángulo ACB, igual también a la medida del ángulo CBA, ¿no? Y esa es igual, todas ellas son iguales a 60 grados. Asimismo, como dadas las condiciones del problema, nos habían comentado que LN, por ejemplo, es perpendicular a AC, ¿no? Entonces estaría formando un ángulo de 90 grados. Y bueno, y entonces estaríamos afirmando lo siguiente, estaríamos afirmando que la medida del ángulo ANL es igual a la medida del ángulo NMC igual a la medida del ángulo MLC y todas ellas miden 90 grados, ¿no? Por lo tanto, en los triángulos que se encuentran de color blanco, podemos observar que todos ellos tendrán un ángulo de 60 grados y ahora también tienen en común un ángulo de 90 grados. Ahora bien, tenemos que pues el suplemento de ellos será un ángulo de 30 grados, ¿no? Por lo tanto, podemos afirmar que la medida del ángulo ALN es igual a la medida del ángulo BML igual a la medida del ángulo MNC, que son todos ellos pues de 30 grados. Bueno, por lo tanto pues esos triángulos de color blanco tienen pues en común al menos ya todos sus ángulos, ¿no? Además podemos afirmar también que el ángulo NML, que es el triángulo de color amarillo, es equilátero, dado que pues sus ángulos deberán medir 60 grados, ¿no? Dado que son, digamos, suplementos a 120 grados, ¿no? Pues lo podemos observar aquí en nuestro esquema. Podemos observar lo siguiente, ¿no? Podemos observar que pues este ángulo que se encuentra aquí consta de un ángulo de 90 grados que se encuentra en esta parte. Este ángulo habíamos comentado que tenía una medida de 30 grados, ¿no? Y entonces en este pues como mide 90 grados, ellos pues la suma de esos tres ángulos debería ser de 180 grados. Entonces 90 más 30 grados tendríamos 120 grados, por lo tanto este ángulo de aquí se espera que sea de 60 grados. Análogamente todos estos ángulos de acá deberían ser de 60 grados. Por lo tanto podemos afirmar que nuestro triángulo de color amarillo debe ser un triángulo equilátero. Bueno, dado que es un triángulo equilátero, pues todos los lados de nuestro triángulo amarillo deberían ser iguales, ¿no? Por lo tanto, estos lados corresponden a unos lados que son comunes a nuestros triángulos de color blanco.
Por lo tanto, podemos decir que los triángulos NAL, LBM y MNC serán pues congruentes, ¿no? Por el caso ALA, ángulo, lado, ángulo. Además, digamos, cada uno de ellos, pues, digamos, será de esta forma, ¿no? Digamos, tendrán ángulos de 30, 60 y 90 grados. Bueno, para ello vamos a considerar una nota aquí, es decir, un triángulo con las medidas en sus ángulos de 30, 60 y 90 grados, tiene su hipotenusa con el doble de medida que es su cateto más corto. Es decir, que las medidas de los lados más cortos corresponden al doble de las hipotenusas, ¿no? En este caso, tendríamos que la hipotenusa, pues si nosotros llamamos a este lado X, la hipotenusa debería tener una medida de 2X, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy planteando en la siguiente afirmación. Bueno, entonces tendríamos acá que las medidas de NA, LB, MC, que son los catetos más pequeños, digamos, de nuestros triángulos de color blanco, deben medir, pues les he dado una medida X, ¿cierto? Y las hipotenusas que corresponden a los lados más largos serían pues entonces AL, BM y CN, que corresponden a X. Asimismo, pues se afirma que X es un número positivo, ¿no? Entonces ya tenemos acá en nuestro triángulo, bueno, este lado va a medir X, este lado debería medir 2X, este lado X y este lado 2X. Bueno, por lo tanto podemos observar que el triángulo ABC pues será un triángulo de lado 3X, ¿no? Eso es lo que podemos observar acá. Bueno, entonces, así pues lo que les acabé de comentar, ¿no? El triángulo ABC pues será un triángulo de lado pues digamos que de 3X, ¿no? Ahora vamos a considerar uno de nuestros triángulos de color blanco, ¿no? Que les acabé de mencionar, que tiene estas medidas 2X y X, ¿no? Para el triángulo más corto, y el Y corresponde en este caso al lado del triángulo de color amarillo, ¿no? Es decir, si nosotros observamos, podemos tener en cuenta que me estoy refiriendo a este triángulo que se encuentra aquí, donde la base corresponde al lado de nuestro triángulo color amarillo, que recordemos era un triángulo equilátero, ¿no? Bueno, entonces, ahora podemos decir lo siguiente, ¿no? Por Pitágoras podemos afirmar que Y sería igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, 4x al cuadrado menos x al cuadrado, es decir que Y es igual a x raíz de 3, ¿no? Por lo tanto, el lado de nuestro triángulo de color amarillo NML es igual a x raíz de 3. Ahora, otra nota que vamos a considerar es que dado un triángulo equilátero, si nosotros conocemos el lado de este, pues tendríamos que el área de nuestro triángulo sería igual pues a lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, ¿no? Entonces, como ya conocíamos el lado de nuestro triángulo de color amarillo, ¿cierto? Bueno, vamos a proceder entonces a hacer el siguiente proceso. Bueno, L habíamos afirmado que era igual a x raíz de 3. L al cuadrado sería pues igual a 3x al cuadrado. Ahora en ambas partes de la igualdad vamos a multiplicar raíz de 3 sobre 4, raíz de 3 sobre 4 en ambas partes de la igualdad, y podemos observar que esta parte de acá, esta parte que se encuentra marcada aquí, corresponde a lo que sería el área del triángulo NML, ¿no? Que se ajusta a la fórmula anterior. Bueno, asimismo, vamos a realizar aquí un procedimiento adicional, es decir, la parte que se encuentra en la derecha la vamos a multiplicar y dividir por 3. Entonces tendríamos lo que se encuentra allí. Entonces vamos a asociar algunos términos a modo que
el área de NML sería igual a 1/3 de lo que se encuentra marcado aquí, con rojo, ¿no? Entonces, ahora bien, recordemos que el lado de nuestro triángulo más grande, ABC, pues era 3x, ¿no? Por lo tanto, lo que he marcado aquí con amarillo corresponde al área de nuestro triángulo más grande, ¿no? Es decir, a 1/3 de ABC. Bueno, entonces, eso es lo que les acabé de comentar, ¿no? Que el lado, pues, de nuestro triángulo ABC era 3x. Por lo tanto, o finalmente ya podemos argumentar aquí que el área de nuestro triángulo NML pues será igual a 1/3 de ABC, ¿no? Entonces, como habíamos comentado, el ejercicio nos comentó, ¿cierto? Que el área del triángulo ABC era de 36, entonces sería 1/3 de 36, por lo tanto podemos afirmar que el área de nuestro triángulo NML será igual a 12. Bueno, entonces lo vamos a verificar dentro de las respuestas y podemos observar que la opción correcta era B. Bueno, un segundo ejercicio que vamos a considerar acá es el siguiente. Entonces nos están comentando aquí 4 hermanos llamados Alberto, Bernardo, Carlos y Daniel tienen diferentes alturas. Ellos expresan lo siguiente. Bueno, Alberto nos dice, no soy ni el más alto ni el más bajo. Bernardo nos comenta, no soy el más bajo. Carlos dice, soy el más alto. Daniel, por su parte, nos dice, soy el más bajo. Exactamente uno de ellos está mintiendo. La pregunta es, ¿quién es el más alto? Bueno, para esto vamos a hacer uso de unas reglas de lógica matemática. Bueno, entonces vamos a expresar cada una de esas afirmaciones como una proposición. Entonces tenemos las proposiciones A, B, C y D, ¿no? Que corresponden a las afirmaciones de Alberto, Bernardo, Carlos y Daniel. Bueno, entonces dado que uno de ellos miente, pues tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a realizar la negación de cada una de esas proposiciones. Por lo tanto, para la afirmación de Alberto, pues la negación sería soy el más alto o más bajo. Bueno, Bernardo, por su parte, la afirmación negada de él, pues la proposición negada de él sería soy más bajo. La negación de lo que nos dijo Carlos sería no soy el más alto. Y Daniel estaría, digamos, la negación de lo que él nos comentó sería no soy el más bajo. Entonces, vamos a considerar los siguientes casos, ¿no? Bueno, si Alberto miente, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Si Alberto miente, pues su afirmación verdadera sería la negación. Es decir, él nos estaría diciendo en verdad que es el más alto o el más bajo. Decir eso entraría pues en contradicción con lo que nos está afirmando Daniel. Entonces, pues él no miente, ¿no? Digamos, entraría en contradicción con lo que nos está afirmando Carlos o Daniel, ¿no? Entonces, pues él no estaría mintiendo, ¿no? Bueno, ahora si Bernardo fuera la persona que estuviera mintiendo, entonces él nos estaría diciendo en verdad que dice soy el más bajo, ¿no? Si él afirma ser el más bajo, digamos, entonces entraría en contradicción con lo que nos estaba afirmando Daniel. Entonces no puede ser la persona que esté mintiendo. Bueno, ahora, si Daniel es la persona que miente, entonces tendríamos el siguiente, digamos, el siguiente argumento, ¿no? Diríamos que ni Daniel, ni Alberto, ni Bernardo pueden ser el más bajo. Entonces Carlos debería ser el más bajo, lo que resulta ser una contradicción, ¿no? Porque Carlos nos estaba comentando que era la persona más alta. Bueno, finalmente, pues ya descartando todas las opciones anteriores, podemos argumentar que si Carlos miente, pues ya sería él la persona que estuviera mintiendo. Entonces
ya podemos finalmente decir que Bernardo sería la persona más alta, ¿no? Porque si Carlos miente, digamos, su afirmación correcta sería que no es la persona más alta, ¿cierto? Por lo tanto, Bernardo sería la persona a la que corresponde ser más alta en este grupo de 4 hermanos. Bueno, ahora vamos a realizar un tercer ejemplo, el cual nos dice lo siguiente. Nos comenta, halle la cantidad de parejas de números de enteros positivos n y m, tales que, bueno, el inverso multiplicativo de m más n sobre m más el inverso multiplicativo de n debe ser igual a 13. Asimismo, nos están comentando que la suma de estos dos números debe ser un número menor o igual a 80, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente. Bueno, entonces partimos del hecho de realizar algunos cálculos acá. Por ejemplo, tenemos que el inverso multiplicativo de m lo podemos escribir como 1 sobre m. Se sobreentiende que n tiene base 1, ¿cierto? Asimismo, m se sobreentiende que tiene base 1 y el inverso multiplicativo de n se podrá escribir sobre 1 sobre n. Entonces todo ello pues deberá ser igual a 13, tal cual como nos está argumentando el problema. Entonces realizamos algunos cálculos, pues son números de la forma a sobre b, por lo tanto deben resolverse como suma de números fraccionarios, ¿no? Entonces tendríamos que, aquí realizar los cálculos, ¿cierto? Tendríamos que 1 por 1, pues tendríamos que esto es igual a 1. Y bueno, m por n, pues tendríamos mn. Y este quedaría pues m por 1, que sería igual a m. Eso en el primer cálculo, ¿cierto? En el segundo cálculo, que se encuentra en la base de este término, tendríamos que resolverlo de la misma forma. Es decir, m por n, pues sería mn más 1 por 1, que eso es 1, sobre 1 por m, que eso es n. Y todo eso debe ser igual a 13. Bueno, aquí para resolver esto, pues sabemos que se deben resolver pues extremos por extremos y medios por medios. Entonces tendríamos que m, pues n estaría multiplicando a 1 más mn. Y asimismo tendríamos que n estaría multiplicando a 1 más n por m, y todo ese producto debería ser igual a 13. Bueno, como ellos m y n son números enteros positivos, ¿cierto? Pues entonces podemos simplificar esos términos y entonces llegaríamos al hecho de que n sobre m pues deberá ser igual a 13, ¿cierto? Por lo tanto, n debe ser igual a 13 por m. Bueno, ahora, dado el hecho de que pues n y m pues son números positivos, ¿cierto? Son enteros positivos, deberán cumplir la segunda condición del problema, ¿no? La segunda condición del problema nos estaba comentando que n más m debe ser un número menor o igual a 80, ¿cierto? Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que pues aquí pues que vamos a hacer el cambio. Por ejemplo, habíamos encontrado anteriormente que n se podría expresar como 13 por m, ¿no? Entonces vamos a reemplazar. Entonces tendríamos que m más 13m deberá ser menor o igual que 80, ¿cierto? Por lo tanto, m más 13m pues sería igual a 14m menor o igual que 80. Por lo tanto, tendríamos que m menor o igual a 80 sobre 14, y al realizar o digamos ese cálculo tendríamos que m es menor o igual que 5, ¿cierto? Por lo tanto, pues como m toma valores positivos, entonces tomaría valores desde 1 hasta 5,
pero como eran números positivos, ¿cierto? Entonces tomaríamos valores como 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Por lo tanto, podemos construir la siguiente tabla. M y N, ¿no? Entonces, M puede tomar estos valores que se encuentran acá, desde el 1 hasta el 5, tal cual como acabé de mencionar, y N pues sería igual a 13 por M, ¿no? En el primer caso tendríamos que cuando M toma igual 1, entonces tendríamos que eso es 13 por 1, que sería igual a 13. Cuando M toma el valor de 2, entonces N sería igual a 26. Cuando M toma el valor de 3, tendríamos que eso es igual a 39. Cuando M toma el valor de 4, tendríamos que eso es igual a 52. Y por último tendríamos que cuando M toma el valor de 5, entonces tendríamos que esto es igual a 65, ¿no? Entonces ya tendríamos esas soluciones. Por lo tanto, tendríamos el hecho de que existen 5 parejas de números positivos que cumplen dicha condición, ¿no? Entonces la condición pues que deben cumplir es que cuando se reemplacen aquí, ¿cierto? En esta expresión deberán cumplir esa igualdad, al igual que esta otra desigualdad, ¿no? Entonces deberíamos probar, por ejemplo, vamos a probarlo con la primera pareja con 1 y 13, ¿no? Entonces vamos a realizar el cálculo. Digamos que M es igual a 1 y N es igual a 13. Entonces tendríamos lo siguiente. El inverso multiplicativo de M pues es igual a 1. Entonces más 13 me quedaría todo esto sobre el inverso multiplicativo, sobre M. M pues es 1 y el inverso multiplicativo de N pues sería igual a 1 sobre 13, ¿no? Entonces, bueno, vamos a realizar esos cálculos. Entonces tendríamos que esto sería igual a 14. Se sobreentiende que tiene base 1. Y acá entonces podemos escribir este 1 de la siguiente forma, ¿no? Podríamos escribirlo simplemente como 13 sobre 13. Para que sean fracciones homogéneas y se puedan sumar directamente, ¿no? Entonces tendríamos que esto es, 14 sobre 13, ¿cierto? Entonces tendríamos que estos dos números se multiplican extremos por extremos, ¿cierto? Entonces lo voy a escribir por acá. Entonces tendríamos que eso sería 13 por 14 sobre 14 por 1, que eso es 14. Entonces aquí estos se simplifican y efectivamente tenemos que cumple la igualdad, ¿no? Bueno, ya igualmente pues va a cumplir la desigualdad. Bueno, ahora vamos a realizar el último ejercicio que dice lo siguiente. Nos comentan acá, encuentre el mayor número de trapecios cuyos lados miden 1, 1, 1 y 2, que caben dentro de un triángulo equilátero de base 2019, sin que se sobrepongan. Entonces, para realizar este ejercicio, vamos a realizar el siguiente proceso. Bueno, entonces observemos lo siguiente, ¿no? Si tenemos un triángulo equilátero de lado 3, se puede observar que se puede construir, digamos, 3 trapecios dentro de este con las características que nos está proponiendo el problema, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Al dividir el triángulo equilátero de base 3 se tiene esta figura, ¿no? Que es la figura que les acabé de mencionar. Entonces los trapecios son isósceles, ¿cierto? Porque tienen dos lados iguales y asimismo los ángulos basales, es decir, los ángulos de sus bases deberán medir 60 grados cada uno, ¿no? Sabemos que estamos trabajando en un triángulo equilátero, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que este ángulo de acá, este ángulo de aquí debe medir 60 grados, este ángulo de acá deberá medir 60 grados
y este ángulo de acá deberá medir 60 grados, ¿no? Como esta recta es paralela, ¿cierto?, a esta recta de acá, entonces espera que este ángulo también deba medir 60 grados, al igual que como esta recta es paralela a esta recta, entonces esperaría que aquí tendríamos también un ángulo de 60 grados, ángulos alternos internos. Y bueno, y análogamente también encontraríamos que aquí tendríamos un ángulo de 60 grados. Bueno, y eso era lo que se refería con sus ángulos basales. Bueno, digamos que entonces este triángulo equilátero pues tendrá tres, digamos, trapecios, ¿no? De esta forma. Ahora bien, la figura anterior pues nos va a permitir construir triángulos equiláteros más grandes, ¿no? Con medidas de lados de múltiplos 3, ¿no? En particular pues lo que nos interesa acá es construir un triángulo equilátero con base 2019, ¿no? Entonces vamos a realizar el siguiente procedimiento. Tendríamos que, si subdividimos la figura anterior en equiláteros del lado 1, se obtiene, digamos, 9 de estos triángulos pequeños, ¿no? Que es lo que estamos observando acá, ¿no? Entonces nosotros, o digamos lo que se ha realizado acá es pues dividir esta figura de esta forma, ¿no? Aquí pues partir en 3 partes iguales y igualmente de la forma acá, ¿no? Bueno, igualmente pues para construir aquí nuestro triángulo equilátero. Entonces podemos observar que este triángulo del lado 3, ¿cierto?, tendrá 9 triángulos más pequeños que también son triángulos equiláteros, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos está comentando acá. Luego, pues, digamos, podemos concluir que cualquier triángulo equilátero del lado n contiene, pues, n al cuadrado triángulos equiláteros pequeños del lado 1, ¿no? También podemos observar lo siguiente acá. Podemos ver que, por ejemplo, si tomamos, bueno, si pintamos estos triángulos que se encuentran aquí, estaríamos formando nuestro triángulo, nuestro trapecio, ¿cierto?, con las características del problema. Igualmente, si lo hacemos, bueno, pintando esta parte de acá, ¿cierto? Y finalmente, pues si pintamos esta parte de acá, tendríamos 3 trapecios con las características que nos está planteando el problema, ¿no? Entonces, finalmente podemos argumentar lo siguiente, ¿no? Podemos decir que para un triángulo equilátero con medida, digamos, de sus lados n igual a 2019, pues tendríamos que en total se van a poder construir 2019 al cuadrado triángulos, ¿no?, equiláteros, digamos, del lado 1, ¿no? Que eso fue lo que estábamos mencionando anteriormente. Es decir que pues para este caso, digamos, como lo acabé de mostrar, se encuentran 3 trapecios con las características anteriores, ¿no? De esa forma, por lo tanto, tendremos que dividir 2019 al cuadrado entre 3, ¿no? Que corresponde pues al número de trapecios que se van a poder encontrar en este triángulo del lado 2019, ¿no? Y esa era la solución que se estaba buscando acá. Bueno, les agradezco por su atención. Les recuerdo, mi nombre es Jonathan Ortega y muchas gracias por su atención. Hasta un próximo video.